mío, ¿no? Sí. Sí, pero en una de esas. No sé, pero el asunto es que yo ya esta última vez que fui, yo creo que ir a recorrer la travesía. Yo creo que a la izquierda. es que yo creo que a la izquierda es Potejas. No, a la izquierda es para ir a mi casa. O sea, si se ve por el Así como una calle. no, no, que se frente, ¿sí? Ajá. Sí. Ajá, pero no es más para arriba. Siguiendo ese detalle. Sí, yo me acuerdo. Ahora está ¿Listos? ¿Listos? Don Erwin lo espera. Según el mío son las 7:02. Hermanos, vamos a iniciar orando, pidiendo que Dios nos bendiga en este estudio bíblico. Bendito Dios, te damos gracias porque nos concedes reunirnos y abrir tu santa palabra. Gracias porque tú hiciste llegar tu palabra, la Biblia, a nosotros y podemos con libertad leerla y estudiarla. Pero reconocemos que sin el auxilio de tu Espíritu Santo, nuestro estudio no será provechoso para nuestra alma. Por eso pedimos, rogamos, envía tu Santo Espíritu para que nos ilumine y entonces podamos entender. Y también que tu Espíritu Santo actúe en nuestro corazón para que tengamos una disposición a ser transformados por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos concedes estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy hace 8 días habíamos visto la pregunta, solo brevemente la recuerdo. ¿Por qué te llaman cristiano? Y quisiera entonces enfatizar que vean el estilo de la pregunta. Otros deberían llamarnos a nosotros. Muchos hoy en día se dicen cristianos y ellos se llaman a sí mismos cristianos, pero vea que la pregunta es, son otros los que nos deben llamar a nosotros cristianos, y ya habíamos visto por qué y qué identifica a un cristiano. Entonces, vamos a seguir con la siguiente pregunta, y bueno, como tenemos una hermana que nos está visitando, hago un breve recordatorio de qué tipo de estudio bíblico es qué es lo que estamos estudiando. A un estudio bíblico o a una enseñanza de la doctrina bíblica que se basa en preguntas y respuestas se le llama catecismo. Eso es un catecismo, un sistema de aprender la doctrina bíblica a través de preguntas y respuestas. Algunas personas, al usar nosotros esa palabra, la siguiente pregunta es, ¿eso no es católico? Bueno, entonces hay 2 cosas más que responder. Primero, ¿qué significa católico? Y segundo, ver la historia de la enseñanza de la Biblia a través de catecismos, que no es exclusiva de la iglesia que hoy se llama católico. La palabra católico significa universal. Y precisamente este catecismo se llama catecismo ortodoxo porque nos lleva a las doctrinas fundamentales que debe creer todo cristiano verdadero, independientemente de la iglesia a la cual pertenezca. Hay iglesias más cercanas que otras de la palabra de Dios,
Y las que se han alejado y se han alejado y se han alejado de la palabra de Dios, lo han hecho por descuido de cosas como esto, enseñar la doctrina básica y esencial, porque habrá cosas en las que se podrá tener incluso diferente comprensión, pero no de doctrinas esenciales, sino de doctrinas que no son fundamentales para la salvación. Estas que estamos estudiando son las que definen la fe cristiana. Entonces, espero que con eso entendamos. Entonces vamos por preguntas, vamos analizando, haciéndonos preguntas, que nuestra fe no sea una cuestión que no se entiende, simplemente vamos a la iglesia, no entendemos las cosas, sino entender lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entender lo que creemos y respaldarlo con la Biblia. Por eso las preguntas son una pregunta, una respuesta y luego la serie de versículos que respaldan esa respuesta. Entonces vamos por la pregunta que dice: ¿por qué Cristo es llamado el Hijo unigénito de Dios si nosotros también somos hijos de Dios? La respuesta es: porque solo Cristo es el Hijo eterno y natural del Padre eterno, y nosotros solo somos hijos adoptados por el Padre, por gracia, por causa de Cristo. Primero es esa palabra. Muchos conocemos el versículo más famoso del Evangelio, que es Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y en otras partes se nos habla de esa característica, Hijo unigénito. Y la pregunta es: ¿pero por qué se le llama así, Hijo unigénito? ¿Qué significa eso? La palabra unigénito no significa solamente hijo único, sino que viene de una composición del idioma griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que dice así: monogenes. La primera partecita de la palabra mono significa así, único, uno solo, y la segunda es, tal vez le suena conocida, genes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los genes? De una persona que son transmitidos, ¿verdad?, a su descendencia. Bueno, Jesucristo es el único que tiene los mismos genes, por decir así, de Dios el Padre. Por tanto, Él es 100% Dios. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar hoy, la divinidad del Hijo de Dios. Y entender que sin esta verdad nosotros no tenemos esperanza. Cuando nosotros vemos lo que significa esto, debe llevarnos a un gran agradecimiento de lo que Dios hizo al entregar a su Hijo unigénito. Ok, el ejemplo con el que quisiera empezar es este. Si un ser humano engendra un hijo, ese hijo es completamente de la misma especie del que lo engendró. Es decir, lo que engendra un hombre es 100% hombre, no es 75% hombre o 90% hombre, es básicamente un ser humano, como su progenitor es un ser humano. Entonces, por eso, cuando se dice de Jesucristo que es engendrado del Padre, tiene exactamente la misma naturaleza del Padre. Y ahí es donde se usa esta palabra unigénito, el único que tiene la misma esencia del Padre eterno. No hay nadie más. Todo lo demás que existe o existirá son seres creados. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy y luego veremos la gran importancia de esto. Leamos por favor la primera cita, que es Hebreos 1, versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Fabián lo tiene. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien.
Hágame el favor y ahora leas el 1 y el 2 de nuevo, para ver la conexión que tiene. Versículo 1 y 2. 1 y 2 de nuevo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, la atención está en la palabra, nos ha hablado por el Hijo. ¿Ven? Esa frase nos indica que es único, es el único que es hijo de esa manera. Porque sí, en la Sagrada Escritura se nos habla de hijos de Dios de muchas otras maneras. Y pronto veremos que Dios adopta hijos y podemos llamarnos hijos de Dios cuando Él nos adopta. El siguiente versículo que viene de prueba es precisamente el que les dije, Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la palabra importante. Y después, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Leemos Romanos capítulo 8, versículo 3. La epístola a los Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿Lo tiene Janeiro? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bien, el versículo nos aclara que ese Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, se manifestó a nosotros como un ser humano, diciendo que Dios lo envió en semejanza de carne de pecado. Leamos por favor Efesios 1:6. Jonathan. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es ese amado del cual se está hablando aquí? Jesús. Voy a leer para ustedes una vez más para que vean el sentido que tiene. Dice, desde el versículo 3 en adelante de lo que ha leído Jonathan, porque siempre los versículos alrededor nos ayudan a entender mejor. Si tomamos el versículo aisladamente no tenemos toda la información, pero vean lo que dice Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pues aquí tenemos preciosísima doctrina que si la entendiéramos nos regocijaríamos en ella. Dice, primero nos habla del plan eterno de Dios, que Dios de entre esta raza rebelde iba a escoger gente y los va a llevar a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, su Hijo, y va a hacer esto, que seamos aceptables delante de Él en el amado. Porque esa frase, nos hizo aceptos en el amado, nos recuerda esto: necesitamos ser aceptados por Dios. Hoy se usa mucho la frase que usted acepte a Cristo, pero la Biblia nos habla de algo más bien al contrario. Dios nos debía aceptar a nosotros, y no podemos ser aceptados delante de Dios si no es por Cristo. ¿Ve? Ahí es el sentido correcto. Ahora sí, yo recibiendo a Cristo como debo recibirlo, entendiendo quién es Él, creyendo en Él y en lo que Él hizo, ahora soy aceptado delante de Dios por su Hijo Jesucristo. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tiene doña Mirna? ¿Sí? Juan 1, 12.
Bien, nos dice claramente que entonces no éramos, pero nos dio potestad, y esa palabra potestad significa derecho o autoridad. De hecho, cuando en los abogados o así documentos dice, le dio una potestad, algo que le da un cierto derecho, eso es lo que se nos dio a nosotros por la fe en Jesucristo. Nosotros ahora tenemos un certificado, por decirlo así, por fe, que dice que sí somos hijos de Dios. ¿Cómo ocurrió eso? Por la fe en Jesucristo. Ahí dice, a los que le recibieron. Entonces, sí es cierto que hay que recibir, pero cuando hablemos de eso, siempre me gusta aclararlo, porque si nosotros no tenemos bien claro lo que es recibir a Cristo, podemos caer en muchos errores. Uno de ellos, por ejemplo, se enseña en el catolicismo romano que cuando usted recibe la comunión, es decir, la hostia que se hace en la misa, usted está recibiendo a Cristo. Porque ellos piensan que ese pan no solo representa, sino que ese mismo es Cristo. Que ha habido un cambio de sustancia. Por eso a esa doctrina se le llama la transubstanciación. Porque dice, ese pancito, una vez que fue consagrado por el sacerdote, ya no es su pancito, sino es Cristo mismo. Y usted lo recibe. Entonces, si usted habla sin entender esto, y usted le habla a una persona y le dice, ¿usted ha recibido a Cristo? La persona pudiera decirle, claro que sí, todos los domingos lo recibo. Porque en su entendimiento eso es recibir a Cristo. Pero este recibir a Cristo del cual nos habla Juan 1 es diferente, puesto que leamos entonces el versículo que sigue. Leyó doña Mirna capítulo 1 versículo 12, donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora describe cómo son, dice, los cuales, es decir, esos que ahora son hechos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vean qué hermoso esto. Primero que en el versículo 12 nos está diciendo que es recibir a Cristo. Segundo nos dice creer en su nombre, lo cual también ahorita tenemos que aclararlo. ¿Qué es creer en su nombre? Pero lo importante del versículo 13 es cómo no se vuelve uno hijo de Dios. Porque dice, los cuales no son engendrados. Es decir, los cuales no se vuelven hijos de Dios por estas tres causas. Número 1, de sangre. Es decir, que sus padres, usted puede tener padres muy creyentes que verdaderamente son hijos de Dios y usted no ser hijo de Dios, porque no está en la sangre. Ahí dice, no son engendrados de sangre. Y si esto lo entendemos, somos cuidadosos con nuestros hijos también. Porque aunque seamos creyentes y les hayamos enseñado la fe y los llevamos a la iglesia y todo, ellos tienen que entender, esto no es automático. Ser hijo mío, yo que creo en Jesús, no te hace directamente hijo de Dios. Te da, claro, una gran ventaja sobre otros que no son enseñados en la palabra. Y entonces la palabra va calando en ellos desde niños, pero los tenemos que evangelizar. Por eso es que muchas personas no evangelizan a sus hijos, porque lo dan como automático. Él viene a la iglesia conmigo, se porta bien, le enseñé buenas costumbres, pero eso no es ser hijo de Dios. Esto es algo personal. Tiene que ocurrir algo en su corazón para que él entonces también pueda decir, papá, yo también he recibido a Cristo, he creído en su nombre. Y el otro dice, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón. Dos cosas importantes a entender de cómo no se hace alguien hijo de Dios. Si usted hoy aquí no es hijo de Dios, por más que yo me esfuerce y me gaste la garganta diciéndole que reciba a Cristo, que crea en Él, no puedo convencerlo, no está en mi poder. Eso es lo que dice ahí, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón. No puedo convencer, y algunos no entienden esto, y por no entenderlo, utilizan métodos para convencer a alguien de que reciba a Cristo. Entonces manipulan la conciencia de las personas, ¿por medio de qué? De sentimientos, de emociones, de musiquita, de algo. Pero la intención puede ser buena, pero no se gana lo que desean, porque no hay poder en el ser humano de hacer que otro crea. No puedo.
Lo único que podemos hacer es presentar la palabra, presentar el Evangelio y dejarlo al Espíritu Santo, que es el que actúa en el corazón. Enfrentar a la persona con su necesidad, como le digo que hacemos con los niños. Y les decimos, necesitas a Cristo. Nuestros niños pueden caer fácilmente en sentirse mejor que otros porque son bien educaditos, porque tienen buenas costumbres, y vengan los demás de la escuela portándose mal y entonces creen, todos los demás son malos, yo soy bueno. Y si usted se cree bueno, no va por buen camino. Tiene que reconocer más bien que necesita un Salvador. Entonces ahí dice que ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón. No solo es que yo no puedo convencer a nadie ni lograr que se haga hijo de Dios, sino, la más difícil, ni siquiera usted mismo se puede hacer hijo de Dios por más que le haga fuerzas, porque esto no es de fuerzas suyas. Aquí dice, sino de Dios. Entonces vemos que la obra es completamente de Dios, y eso nos humilla a nosotros. Y eso era lo que hacía que odiaran a Jesucristo, porque Jesucristo decía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y eso molestaba tantísimo a ellos, porque les decía, porque los hacía ver como incapaces. Pero eso es lo que necesitamos. Cuando usted y cuando yo fuimos incapaces y reconocimos nuestra incapacidad, clamamos a Jesucristo y entonces se cumple todo esto que estamos diciendo aquí, creyendo en su nombre. Su nombre es Jesús el Cristo, el Salvador, el ungido, del cual ya habíamos visto los 3 oficios, ¿verdad? ¿Recuerdan los 3 oficios de Cristo? Profeta, sacerdote y rey. Y si usted cree todo lo que la Biblia dice de Jesús, que Él es el verdadero profeta, que no ocupamos nada más después de Cristo, que Él nos trajo la revelación completa del Padre, y si usted cree que no necesita nada aparte del sacrificio que Jesús hizo como sacerdote, Él se presentó a Dios. ¿Y cuál ofrenda presentó Cristo? Su misma vida dio. Él fue el sacrificio y la ofrenda a Dios. Y una vez que usted cree eso, Él tiene que también tener a Cristo como Señor. De este lo vamos a hablar ahorita un momentito, porque no hay cosa tal como ser Cristo su Salvador y no es su Señor. Entonces somos adoptados por pura gracia. Eso es creer en su nombre, y es la bendición más grande poder ser llamados hijos de Dios. Cuando se minimiza una doctrina como esta y usted piensa, todos somos hijos de Dios, todos, entonces no entiende lo precioso y maravilloso de lo que hay detrás de esto, que es la obra de Cristo aplicada al corazón por el Espíritu Santo. Y como vimos ahí, ¿en quiénes pasa? En aquellos a los que Dios escogió. De eso hablaremos en otro momentito. Y 1 de Juan 1:3 también, el que gusta leérmelo. Bien, ese es Juan 1:3, pero la primera carta de Juan 1:3. Sí. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Bien, esos 2 versículos, el que leyó doña Roxana me dijo que se llamaba, ¿sí? Y doña Mirna, vean cómo nos sirvió unirlos, porque el Hijo eterno de Dios, que creó absolutamente todo, se nos reveló a nosotros, vino y se hizo como nosotros. Ahorita veremos una pregunta de cuán importante es esto. Ahora dice, ¿por qué lo llamas Señor? Pregunta 33. Porque al redimir y pagar el rescate de nuestro cuerpo y también de nuestra alma del pecado, no con oro ni plata, sino con su sangre preciosa, y al librarnos de todo el poder del diablo, nos ha hecho libres para servirle. Ahora leamos estos versículos que respaldan el señorío de Cristo en nuestra vida. ¿Quién tiene 1 de Pedro 1:18? Jonathan. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Amén. Si no, siga. Sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, entonces el versículo nos afirma que hemos sido rescatados y Él pagó el precio y el precio fue su propia vida. Eso tiene que tener implicaciones, no solo poder decir, qué bueno, el Señor me compró, eso tiene implicaciones, ahorita las veremos. ¿Quién me puede leer? Y aquí necesito varios, ahora que me acuerdo. Primero los Corintios 6, pero voy a necesitar, además del versículo 20, otro más por aquí. Está bien, el versículo 20, ¿quién lo tiene? 1 Corintios 6, 20. Allá está don Erwin. Como que habéis sido comprado por precio y glorificado pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, esto nos lleva, ¿recuerdan la primera pregunta cuando iniciamos? Que nuestro consuelo estaba en saber que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a nuestro bendito Señor Jesucristo, porque Él nos compró. Bueno, aquí está diciendo que Él nos compró y que eso tiene una implicación. Es decir, usted no puede simplemente decir, qué bueno, Él me compró, ya soy salvo. Aquí dice, si eso es cierto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cada vez que nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, cada vez, sea un poquito, sea unos versículos, o sea mucho, tenemos que hacernos preguntas a nosotros mismos y una de ellas es, ¿y esto cómo afecta mi vida? ¿A qué me lleva? ¿O es nada más información que yo estoy acumulando en mi mente? Porque sí, entonces ya usted sabe de la pregunta y dice, sí, yo sé que fuimos comprados y que el precio pagado por mí fue la sangre de Cristo. Eso es información, pero ¿qué produce eso en usted? ¿A qué lo lleva? Aquí dice que a glorificar a Dios en el cuerpo y en el espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecen no solo porque Él nos creó, sino porque Jesucristo pagó un precio por nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿vivo yo así? ¿Vivo yo consciente de que como Jesucristo pagó el precio, yo debo glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales son de Dios? Incluso esto refuta una falsa enseñanza que por ahí anduvo pensando que el Señor ya me salvó y ya como viva, mi cuerpo es mi cuerpo, de por sí eso se va a ir a la tumba, cosas así. Pero Él nos rescata de manera integral, completos, y tenemos que vivir glorificando a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, esta parte, cuando nosotros hablamos de glorificar, a veces no es entendida. ¿Qué es esto de glorificar a Dios? ¿Cómo es que lo hacemos? ¿Quién me puede leer ahí mismo en 1 Corintios, pero capítulo 10, versículo 31, un versículo que también nos habla de glorificar para que veamos hasta dónde llega? ¿Qué dice, Jonathan? Si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pregunto, ¿qué actividad tan más básica para el ser humano que comer y beber? Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Comer y beber es la cosa más cotidiana que hacemos. Y nos dice el apóstol Pablo que hasta comer y beber hay que hacerlo para la gloria de Dios. Esto nos tiene que confrontar mucho. Porque quiere decir que si usted se come un bocado de pan y se toma un vasito de agua, hasta eso debe hacerlo para la gloria de Dios. Y si eso es así, abarca todas las áreas de su vida. Su trabajo, sus quehaceres diarios domésticos, todo lo que usted haga, pequeño o grande, porque por eso nos dice el apóstol comer o beber, porque dice, hasta eso
hasta en eso debo glorificar a Dios. Cuando nosotros hablamos de glorificar a Dios, nosotros no podemos darle a Dios más gloria de la que Él tiene. ¿Sabían? La gloria es el brillo de Dios, su grandeza, pero nosotros no podemos añadirle absolutamente nada a Dios con lo que hagamos. Sin embargo, sí podemos reconocer esa gloria y esa grandeza en cada cosa que hagamos. Nos manda a ser agradecidos. Nos manda a ser agradecidos y a decir, esto que tengo, por más poco que sea, viene de Él. Entonces, con un corazón agradecido, nosotros glorificamos a Dios porque reconocemos lo poco, lo mucho, lo bonito, lo difícil, lo feo, lo que no nos gusta, todo igual para su gloria. No sabemos a veces cómo ciertas situaciones difíciles de nuestra vida, decimos, ¿y esto cómo podrá glorificar a Dios? Y nos comenzamos a ver, ¿cómo esto podrá glorificar a Dios? Me parece que no tiene nada de positivo esta enfermedad que me dio, tal vez una enfermedad crónica o tal vez hasta terminal. ¿Y cómo esto puede glorificar a Dios? Bueno, de maneras que a veces no pensamos. Porque el mundo incrédulo que nos rodea nos mira en cómo enfrentamos nosotros las situaciones difíciles, la adversidad, las tribulaciones. Y si ellos ven que nosotros pasamos por las penas de esta vida, igual que los demás, quejándose, desesperándose, de las diversas maneras que ustedes saben que la gente pasa por aflicciones, entonces dicen, pero ¿dónde está la diferencia? Pero si ellos ven, este hombre, esta mujer que ha pasado por eso, lo he visto sin quebrantar su fe, siempre diciendo como decía Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Es decir, yo le pertenezco a Dios y si es que ya Dios me va a llamar, amén. Y si Él me va a sacar de esta enfermedad, amén también. Eso es lo que hace la diferencia. Vivimos para la gloria de Dios. Usted quiere un trabajo y entonces se lo dan, gloria a Dios. No se lo dan, gloria a Dios también, porque Dios sabe más y usted no sabe qué iba a suceder en ese trabajo. Usted planeaba un viaje, si lo pudo hacer, gloria a Dios. No lo pudo hacer, gloria a Dios también, porque Él sabe más que usted. No sabemos qué implicaciones tenía ese viaje. Y así cada área de nuestra vida. Pero todo eso no es simplemente algo para practicar, como que yo les diga a ustedes, ahora haga esto y esto. No, eso tiene que estar conectado a un entendimiento de a quién le pertenecemos nosotros. Él nos ha comprado con su preciosa sangre. Por tanto, entonces dice ahí, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos tenemos que comportar como el mundo, porque el mundo es el que dice, es mi vida, yo hago con mi tiempo lo que, y es mi dinero, y es mi... No. Le pertenezco a aquel que me rescató, porque eso es la parte que olvidamos, nos rescató. Si no nos hubiera Él rescatado, entonces estaríamos todavía presos del pecado y de la muerte. Vamos a seguir adelante, leemos Efesios 1:7. Creo que lo leímos, ¿verdad? Recién. Sí, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y si teníamos duda de qué es esto de redención, pues ahí lo dice, es el perdón de pecados. El precio ha sido pagado. Leemos 1 Timoteo 2:5. Randall. Bien, excelente. Son versículos bien importantes que debemos conocerlos. La gente sigue pensando que hay más de un mediador, pero la Biblia nos enseña que hay un único mediador, su Hijo Jesucristo. Entonces, si usted se topa con una doctrina que se llama cristiana, pero le da la opción de varios mediadores, esa doctrina se apartó del verdadero cristianismo. Y esta es la triste realidad del catolicismo romano, porque no hay un mediador único.
sino que tiene usted muchos mediadores. Y de hecho así es la relación de esas personas con Dios, es a través de un sacerdocio. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. Usted tiene acceso a Dios por medio de Cristo, el único y perfecto mediador. Nosotros estamos aquí precisamente por eso, porque creemos que Dios nos dio su palabra y que por su Espíritu nos capacita para entenderla y acercarnos a Él. Esto debería darnos gran alegría, porque antes no era así. Se le enseñaba a la gente, no, usted no puede, no se ponga a leer la Biblia, usted no puede, ni debe. Yo soy el que les tengo que decir lo que esto significa. Pero no se siente usted privilegiado de saber. Sí, está bien, hay partes que la Biblia necesitará más estudio para comprender bien, pero que usted puede, lea la Biblia, léala y reléala, y si no entiende, siga leyendo, y el Espíritu Santo le capacitará a entender correctamente, porque Él lo prometió. Y usted puede hacer uso de esa promesa. La Biblia dice que Él enviaría el Espíritu de verdad, el cual nos guiaría a toda la verdad. Y aquí estoy, Señor, leyendo tu palabra, revélame tu verdad. Puede ser, y Dios lo hace. Lo que pasa es que la mente humana es negligente, y entonces cuando le dijeron que no debe hacerlo, mejor se quitó una tarea. Entonces más fácil que me digan lo que hacer, y así sucede. No estoy criticando solo una iglesia, así sucede hoy en día, igual en las iglesias evangélicas. La gente no va a la palabra, va a la iglesia, y lo que diga el pastor, eso es y ya. Y no va a la palabra, y no va a revisar. Eso que habló el hermano, está acorde con la Biblia, pero si no la conoce, ¿cómo va a saber usted? Y a todo amén, amén, amén. Así es. Bueno, lo triste, ahora que dice hermano esto, lo triste del desconocimiento de la palabra de Dios es que se da lo siguiente: viene un predicador un domingo y predica algo, y todo el mundo dijo amén, y viene otro el siguiente domingo y predica completamente diferente de lo que el otro dijo, y la gente volvió a decir amén. No puede decir amén a ambas cosas si una era contradictoria con la otra, pero la gente es así. Sí, tiene razón, y el otro dice algo diferente, y también tiene razón. No pueden tener razón los dos. Conozca su Biblia, conozca la palabra de Dios, porque el Señor nos la dio para eso, para estudiarla. Y el último de esta pregunta sería Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Amén. Ahora, antes de seguir, quisiera recordarles, no tenemos espacio para preguntas en medio del estudio bíblico, porque queremos un tiempo determinado, pero después tenga la libertad de acercarse. Si algo de lo que hemos dicho le generó dudas o necesita ser repasado, acérquese o escríbame y seguimos estudiando algo que no haya quedado claro. Tenga la confianza al final del estudio bíblico. Esto que ha leído doña Roxana es esencial que lo entendamos. Él es Señor. Y la palabra Señor, que ahí dice, es Señor tanto de muertos como de los que viven. ¿Qué significa la palabra Señor? La palabra Señor, por si quieren saber, en griego se dice kurios o kyrios, depende cómo lo pronuncien, eso no es importante, pero por si la oyen por ahí. Esa palabra, Señor, corresponde a una palabra que también usaban los hebreos, que esa tal vez la han escuchado, Adonai. Y esa palabra es usada en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, para referirse a Jehová. Jehová el Señor, Jehová el Adonai. Y aquí se le está diciendo que Jesucristo es ese Adonai. Se nos está diciendo que Él es Dios mismo, el Hijo de Dios también, entonces con la característica de ser. Ahora bien, definamos, Señor significa amo y dueño. No se olviden de esto, porque si lo entendiéramos, Él es amo y dueño de todo. Pero sobre todo, que usted pueda decirlo, Él es mi dueño, Él es mi amo. No somos, vuelvo a repetir, como los incrédulos que dicen, esta es mi vida. No, esta es la vida que Dios me dio y la voy a vivir para aquel que me dio
la vida, y más aún voy a vivirla para aquel que dio su vida por mí, porque Él tuvo que dar su vida para rescatar la nuestra, que estaba perdida por causa del pecado. Vamos a ver la siguiente pregunta, número 34, que dice: ¿qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? Respuesta: que el Hijo de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza misma del hombre, de la carne y de la sangre de la Virgen María, por medio de la obra del Espíritu Santo, para que fuera la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado. Esta doctrina es esencial. Yo no sé qué tan enterados están ustedes, pero el liberalismo se metió en ciertas corrientes evangélicas, tanto que ellos dicen, ciertos protestantes liberales, que no necesariamente es así, que Jesús era un hijo natural de aquella joven, y que no existe este milagro del Espíritu Santo viniendo sobre una mujer, porque niegan los milagros. El nacimiento, la concepción y nacimiento del Hijo de Dios fue milagrosa. Dios hace maravillas y hizo lo irrepetible, vino y se encarnó. A eso le llamamos el misterio de la reencarnación. Vamos a ver entonces que ese Cristo que estaba, como leemos en Juan 1:1, que estaba eternamente con el Padre y que era uno con el Padre, vino a este mundo. Romanos 9:5. Doña Mirna. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén, debemos decir todo. Vean que está diciéndonos algo muy claro y tenemos que creerlo, que Jesús vino específicamente de un linaje porque era lo prometido. Él viene del linaje de los patriarcas como hombre, pero dice, según la carne es así, según la carne, porque debía cumplirse la promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David, en los pactos que Dios había hecho. Entonces, según la carne, sí, claro que sí, él era un judío israelita de la tribu de Judá, descendiente de esa tribu, sí. Pero él aclara ahí, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y luego lo alaba y dice, bendito por los siglos, amén. Yo quisiera que al estudiar esto, que esa es una doctrina esencial de la fe cristiana, ustedes entiendan que de esto depende nuestra salvación, de que de verdad el que nosotros proclamamos como nuestro Salvador es verdadero Dios y verdadero hombre, porque no nos podía salvar un hombre, solo Dios podía salvarnos y Él vino a salvarnos conforme a sus promesas. Entonces, la adoración del Hijo de Dios, si el Hijo de Dios no fuera Dios mismo, sería ¿qué? ¿Cómo se llama adorar a algo que no es Dios? Idolatría. ¿Y qué dice la Biblia? Que ¿dónde van los idólatras? Ni los idólatras heredarán el reino de Dios, sino que estarán en el lago de fuego. Así que lo digo para esto, vean cuán serio es. Si usted conversa con otras personas y les parece, no importa si usted cree que Él es Dios o no es Dios, no es una cosa liviana. Si nosotros que adoramos a Cristo y resulta que Cristo no es Dios, nosotros estamos perdidos. Pero bendito Dios que en su palabra nos dice que el Hijo de Dios es digno de toda nuestra adoración, porque como leímos ahí, bendito sea por los siglos de los siglos. Vamos a ver, Isaías 7:14 y Isaías 9:6, ¿alguien me lo puede leer junto para que veamos la humanidad de Cristo? Ahí está Jonathan. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. 9:6. Porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. El primer versículo que leyó Jonathan nos dice muy claramente quién es el que había de nacer. No se entendía tal vez en aquellos siglos anteriores porque dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, y pone un nombre que dice Emmanuel. Pero ese Emmanuel después en el Evangelio se nos dice que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién fue el que nació? Dios mismo vino, se hizo como nosotros. Y después nos dice todo lo que es admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Todo eso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién puede leer Juan 20, 28? Ese es después de su resurrección. ¿Lo tiene Janeiro? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esto es maravilloso porque ese no había creído en la resurrección y tuvo que pasar por esto para llegar al convencimiento de quién era aquel. Y pongámonos a pensar cómo es el corazón humano. Con todo lo que había visto, con todo lo que vio, todavía su corazón se resistía a entender esta doble naturaleza en una sola persona. Ok, por si quiere poner ahí al margen en sus notas, esta doctrina de que Jesucristo tiene dos naturalezas en una sola persona, se llama en teología la unión hipostática. Porque no son dos personas, es una misma persona, el Hijo de Dios, Jesucristo, que tiene dos naturalezas. Es tanto Dios y nunca dejó de ser Dios, pero hombre también. Entonces, Él se hizo como uno de nosotros. Leamos Gálatas 4:4. ¿Lo tiene Fabián? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa era entonces el cumplimiento de la profecía. Y voy a leer para ustedes Romanos 1:3 que dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Vean ese énfasis de que cuando se habla de su linaje, se habla según la carne. Quiere decir que él está diciendo, estamos hablando de su naturaleza humana, no de su naturaleza divina. En su naturaleza divina, él proviene directamente de Dios, engendrado eternamente del Padre. Vamos a leer Hebreos 4:15 y 7:26, que nos habla de por qué era necesario esto, por qué es que él tenía que hacerse como nosotros. Randall. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mis estimados, cuando leemos esto, ustedes no sienten un gran gozo de ver la clase de Salvador que nosotros tenemos. Jesús, el Hijo de Dios, dice que se hizo sacerdote, pero para poder hacer ese oficio de sacerdote tenía que hacerse como nosotros. Pero después nos dice realmente quién es Él y dice, es más sublime que los cielos. Nosotros hablamos y vemos a la gente mucho hablar del cielo y de la eternidad y que cosas, todo lo que nos podamos imaginar que hay en la eternidad. Lo cual, claro que sí, debe ser precioso. Debe ser precioso, pero lo que hemos leído es que lo más precioso que hay es el Hijo de Dios. Dice, más sublime que los cielos.
Nosotros tenemos que aprender a apreciar primero a Él que lo que Él nos va a dar. Y eso empieza hoy en día aquí. En ese versículo de Romanos 14, cuando decía que Él es Señor de todo, yo oigo a mucha gente confundida con eso, porque piensan que alguien se muere y ya va para el cielo, pero ahí dice, si morimos, para el Señor morimos, si vivimos, para el Señor vivimos, sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Pero la pregunta es, ¿usted está viviendo para el Señor, para poder decir en el momento de su muerte, voy a aquel para el cual he vivido? ¿O piensa usted que puede vivir para usted mismo y usted al final de la vida irse con el Señor? No, porque Él es Señor. Hay que apreciarlo a Él más que lo que Él nos va a dar. ¿Por qué? Porque ya Él lo dio todo por nosotros. Para terminar esta doctrina tan importante, les voy a animar a hacer este ejercicio, que yo lo voy a hacer con un episodio del Evangelio. Háganlo ustedes cada vez que van leyendo los Evangelios. Y es este. La Biblia nos presenta las dos fases de Cristo, o sus dos naturalezas, de una manera, es decir, sin anunciarnos. La Biblia no nos dice, miren, ahora le voy a presentar a Cristo como Dios, y nos dice unas cosas. Ahora, espérese, le voy a presentar a Cristo como hombre. No, está en toda la palabra de Dios. Y usted debe identificar cuál corresponde a cuál. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, sabemos entonces, estamos leyendo que Él fue nacido de mujer, nacido bajo la ley. Estamos leyendo que Él se hizo hombre. Solo piensen en esto. No sé si lo han meditado. El Hijo de Dios se hizo un bebé, pero Él no era una apariencia de bebé, era un verdadero bebé. Y un bebé tiene que comer y aprender a hablar. Pero usted dice, ¿pero cómo Dios va a aprender a hablar? No, el Hijo de Dios en su humanidad tuvo que saber lo que es aprender a hablar, aprender a caminar. Y sin embargo fue el niño perfecto, nunca pecó, nunca desobedeció a sus padres, nunca. Imagínense la carga de un niño perfecto delante de Dios, vivir en este mundo pecador, rodeado de niños crueles y como sabemos que son los niños, que pelean, que son egoístas, que son todo, pero Él era el niño perfecto. Y así tuvo que crecer hasta su ministerio a los 30 años. Y todo lo que se dice de Cristo, que Él padeció, lo padeció, no era una apariencia, era una verdad. Así que Jesús tuvo sed, así que tuvo verdadera hambre. Y ahora sí el episodio que quiero llamarles la atención. Jesús se cansaba, se agotaba físicamente como hombre. Y la Biblia nos describe que una vez había estado tanto tiempo en el ministerio, sanando enfermos, predicando la palabra de Dios, enseñando, que fueron a la barca. ¿Y qué pasó con Cristo? Rendido se durmió. Él no se hizo el dormido, estaba rendido. Y en aquel momento se viene una tempestad tan grande que aquellos hombres pescadores que conocían el mar estaban muertos del miedo de la clase de tormenta que era. Y van y lo despiertan. O sea, no era cualquier tormenta ni una lluviecita, era una tormenta espantosa. Y se levanta Jesús y lo único que tiene que decir es: calla, enmudece. ¿Quién está hablando ahí? Dios mismo. El que durmió, el Hijo del Hombre, en su humanidad cansado, pero se levanta y ahora viene en su naturaleza divina y simplemente le da una orden al mar y al viento. Mis estimados, el que tenemos nosotros por Salvador es un Salvador perfecto, que como les decía en los oficios, como profeta se presenta de parte de Dios hacia nosotros y nos dice lo que Dios dice. Como sacerdote se presenta ante Dios por nosotros, el mediador. Entonces imagínense, tenemos todo completo en Él. ¿Quiere usted que Dios le hable? Nos ha hablado por su Hijo. ¿Necesita usted hablar a Dios? Háblele por medio de Cristo. Por eso es que oramos en el nombre de Jesús. Eso es lo que significa orar en su nombre. No es simplemente decir al finalcito de su oración en el nombre de Jesús, amén. Usted debe entender por qué tiene que referenciar el nombre de Cristo en su oración, porque sin ese mediador Dios nunca nos escucharía, pero nos escucha, gloria a Dios que así es. Entonces
Como les decía, hemos estudiado la divinidad del Hijo de Dios y su humanidad. Y entonces, ¿esto qué nos tiene que llevar a hacer? A saber, ese Hijo de Dios que vino y murió y pagó con su sangre por mi vida, es ahora mi dueño y yo tengo que vivir para su gloria. ¿Está viviendo usted para su gloria? ¿O vive usted para usted mismo? ¿O vive usted como el mundo que llama a Dios solo en los momentitos ahí de apuro? Somos de Él, nos compró. Y usted tiene que sentirse lo más privilegiado en ese versículo que leímos que dice, aceptos en el amado. Usted no se está ganando esto, ni tiene que estar negociando con Dios. Nos hizo aceptos en el amado. Y si usted está en el amado, que es Jesús, está aceptable delante de Dios. Pero si no está en Jesús, por más que haga, no será aceptado. Vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos y te damos gracias por esta maravillosa doctrina de tu palabra que nos enseña quién es tu Hijo Jesucristo. Nuestra fe está en tu Hijo Jesús y en lo que Él hizo en nuestro favor. Que esto nos lleve a vivir para su gloria en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu que te pertenecen a ti. Bendice a cada uno de los que ha escuchado o escuchará y que esto nos lleve a amarte cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Bueno, gracias a Dios. Qué rico lluvia para antes.